Hola mis queridos amigos, una vez más nos encontramos aquí para estudiar la maravillosa palabra del Señor. En este día nos corresponde estudiar en cuanto a los espíritus encarcelados la parte 6, nuestra última sesión de este estudio. Esperamos que hasta ahora haya quedado claro lo que hemos estudiado. Te invito a que tengamos una palabra de oración para que Dios nos dirija en este importante estudio. Oramos. Amante y buen Dios, hasta aquí queremos agradecerte porque nos has guiado en este estudio. Rogamos, oh buen Dios, que las palabras que hemos hablado aquí puedan ser palabras tuyas, Señor. Que seas tú el que haya hablado a nosotros y no yo. Y permítenos, oh buen Dios, comprender esta verdad y tener un concepto más elevado y santo de ti. Dirígenos con tu presencia. Por amor a Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, en nuestro estudio anterior o en nuestros estudios anteriores hemos visto bíblicamente varios aspectos de este pasaje. Y quiero que leamos nuevamente desde el versículo 18. Estamos analizando Primera de Pedro capítulo 3 y los versículos 18 al 22. Quiero que leamos nuevamente este pasaje desde el versículo 18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. ¿Y cómo iba a ser eso? Siendo a la verdad muerto en la carne, es decir, muriendo en la cruz del Calvario, pero vivificado por el Espíritu. Es decir, murió en la carne, pero resucitó porque el Espíritu le dio vida. Ahora, cuando resucitó, fue también y predicó a los espíritus encarcelado, pero hemos visto que la traducción correcta es fue y pregonó su victoria a los espíritus encarcelados, que son los espíritus de los demonios, son los ángeles caídos. Jesús resucita y proclama su victoria sobre ellos, según leímos en Colosenses capítulo 2 y los versículos 13 al 15. Ahora, el versículo 20 dice lo siguiente. Y aquí nosotros vamos a tener un cambio de idea. Muy importante que nosotros veamos esto. En Primera de Pedro, capítulo 3 y los versículos 20 al 21, ahora Pedro va a hablar de otra cosa. El versículo 18 y el versículo 19 están vinculados. Y vamos a ver que en el versículo 20 ahora Pedro cambia de idea para explicar otra cosa en los siguientes versículos. Aquí en el versículo 20 vamos a decir que en el versículo 19 Pedro pone un punto y aparte, y ahora va a cambiar de idea. Ahora Pedro va a hablar de otra cosa. Dice así, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios. Es decir, ahora Pedro está hablando de otra cosa porque va a darle una idea a ellos en los versículos siguientes. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ahora noten qué es lo que Pedro va a explicar mencionando esto del versículo 20. Dice, el bautismo que corresponde a esto, es decir, el bautismo que corresponde a eso, de esa experiencia de cuando Noé y su familia fueron puestos en el arca, de manera simbólica ellos fueron bautizados allí. Y le dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Es decir, que el versículo 20 hay un cambio de idea. El problema es que pasa con este pasaje es que las personas unen lo que dice el versículo 20 con lo que dicen los versículos 18 y 19. Y por eso viene la confusión. Y ellos creen que los espíritus encarcelados entonces son los espíritus de los antediluvianos. Pero en realidad aquí hay un cambio de idea porque lo que Pedro explica en el versículo 20 está vinculado, en el versículo 21 está vinculado con el versículo 20. Ahora, ese bautismo del que Pedro está hablando nos explica de él en Romanos capítulo 6 y los versículos 1 al 10. Dice así, ¿qué pues diremos?
perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Es decir, Pedro ahora le va a explicar que la misma experiencia de Jesús es la misma experiencia que nosotros pasamos en el bautismo. Dice, porque somos sepultados junto con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos sepultados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y luego sigue diciendo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Es decir, Pedro le está diciendo, la misma experiencia que Jesús pasó es la misma experiencia que nosotros pasamos cuando nos bautizamos. Jesús murió en la cruz, pero luego resucitó, y es lo mismo que nosotros experimentamos cuando nos bautizamos. Cuando somos sumergidos en el agua, entonces nosotros estamos muriendo a nuestros pecados, porque el bautismo es un símbolo de aceptación a Jesús, de que nosotros vamos a morir a la antigua vida que hemos llevado, donde hemos cometido muchos pecados, pero vamos a resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús, así como Jesús resucitó de los muertos. Eso es lo que Pedro está explicando allí en Primera de Pedro capítulo 3. Ahora yo quiero que leamos, ya para concluir este estudio, que leamos este pasaje de Primera de Pedro, el capítulo 3, y que lo leamos desde el versículo 13 hasta el versículo 22, para que ustedes vean que no encaja decir que Jesús fue a predicarle a los espíritus de los difuntos. Aquí el apóstol Pedro está animando a los creyentes para que ellos no se desanimen, para que ellos sigan sirviéndole al Señor. Ahora vamos a leerlo desde el versículo 13, para que ustedes vean qué interesante. Dice allí, ¿y quién es aquel que les podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Mas también si alguna cosa padecen por causa de la justicia, bienaventurados son. Por tanto, no se amedrenten por temor de ellos, ni se conturben, sino santifiquen a Dios el Señor en sus corazones. Y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y perseverancia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores sean avergonzados los que calumnian su buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Aquí le está diciendo, Cristo también padeció, así que no se sorprenda que ustedes hayan padecido. Cristo también padeció por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, murió en su cuerpo, pero fue resucitado por el Espíritu Santo, fue vivificado por el Espíritu, y en ese Espíritu, es decir, estando resucitado, fue y pregonó o publicó su victoria a los espíritus encarcelados, es decir, a los espíritus de los demonios. Y luego dice en el versículo 20, ahora cambia de idea y dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subiendo al cielo está a la diestra de Dios,
y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Es decir, ahí está cómo el apóstol Pedro está animando a los creyentes. Fíjense que aquí no encaja venir y Pedro en los versículos anteriores estar hablando, o sea, animando a los creyentes, y de un momento a otro salta: Jesús fue y le predicó a los espíritus encarcelados. ¿Para qué Pedro le diría que fue a predicarle a los espíritus desencarnados de las personas que desobedieron en otro tiempo? ¿Por qué eso los animaría a ellos en la dificultad de que ellos estaban pasando? Esto no encaja aquí. El contexto bíblico, cuando lo analizamos disciplinadamente, en realidad vemos que todas las palabras que Pedro está haciendo o está dirigiendo son palabras de ánimo. Y le dice del bautismo, le dice: el bautismo que ustedes han experimentado lo coloca a ustedes en la misma experiencia de Cristo Jesús. Así que no se desanimen, sigan adelante. Y en los versículos que siguen, en los capítulos que siguen, entonces se ve a Pedro nuevamente haciendo todo ese énfasis de animar a los creyentes. Así que, mis queridos amigos, este es uno de los pasajes más difíciles de la Biblia de analizar. Así que esperamos que este estudio haya quedado claro en la mente de cada uno de ustedes. Si tienen preguntas, pues estamos a las órdenes para responder. Que Dios pueda bendecirle grandemente y nos vemos en nuestro próximo estudio.